Besitos tronados en el arrugado a Pantera hasta Brooklyn, Nueva York. Elizabeth Martínez hasta Villa de Reyes, San Luis Potosí. Gustavo Vaz hasta Birria City. Jesús Abraham hasta Chilpancingo, Guerrero. Ricardo Rosales hasta mi Matamoros querido. Martina Barrete hasta Atenas, Alabama. Oscar Ibarra hasta Salinas, Victoria, Nuevo León. César Omar, ya te lo agarré, bro. José Luis hasta LA. A todos ustedes y a toda la comunidad, pónganse de apechito porque ya pasó el día de entierro. Ya tenía rato que no lanzábamos un top de delanteros, pero en este caso no trataremos ni hablaremos de los de siempre. Esta vez analizamos puntualmente a aquellos que nacieron para ser unos cracks, unos portentos en el área para vacunar defensas a diestra y siniestra, jugadores que eran la pesadilla hecha realidad de los defensas, que despedazaban rivales, rompían redes, eran todos unos dioses del gol. Algunos fueron referentes de sus equipos. Estos killers eran envidiados por muchos equipos en el ascenso. Sí, en el ascenso, ya que estos solo brillaron ahí y cuando tuvieron la oportunidad de llegar a primera, simplemente fueron un terrible fiasco y tuvieron que regresar a la categoría de plata, donde eran unos auténticos leones del área. Es por eso que hoy te presento a los 6 delanteros que la rompieron en el ascenso, pero fueron un fiasco en primera. Ojo con el número 1 y el 4 de esta lista. Tienen infinidad de lovers, aunque yo nunca me entendí cómo estos delanteros nunca pudieron brillar en el máximo circuito. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Mauro Gerg. Nunca entendí cómo este jugador, con las capacidades técnicas que mostró en el ascenso y donde consiguió llegar a primera, nunca pudo despuntar. Muchos dicen que era un espejismo, pero a pesar de todo, fue o es un ídolo muy entrañable en Querétaro, ya que ahí consiguió 2 ascensos. De hecho, este matador argentino no era poca cosa dentro del área y llegó a ser un auténtico demonio por todo el ascenso. En 2002, Mauro Gerg llegó al fútbol mexicano con la ilusión de trascender y convertirse en un referente. Con 11 años de trayectoria en el balompié nacional, el ex delantero siempre se mostró como un jugador con entrega, característica que hizo que las aficiones de los equipos en los que militó se le recuerde con mucho cariño. Debutó a los 18 años con Newell's Old Boys en su país natal, participando en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1997, al lado de figuras como Juan Román Riquelme y Walter Samuel, bajo las órdenes de José Peckerman. Apodado el Tanque por su gran físico y potencia, Gerg llegó al fútbol mexicano para el 2002 con el Querétaro. En su primera etapa de 3, logró apenas una anotación en 10 encuentros, para luego ir a La Piedad el mismo año en calidad de préstamo. Ahí fue donde despuntó y anotó 11 tantos en 25 juegos. De 2003 a 2005, Gerg llamaría la atención de propios y extraños luego de dejar buen sabor de boca en Celaya, donde disputó 76 encuentros, anotando 58 goles, siendo el máximo goleador histórico del club. Fue ahí donde regresó a la querencia, a la segunda etapa con Gallos, donde jugó 70 partidos, registrando 34 goles, y eso le valió en el Apertura 2004 llegar a Dorados de Sinaloa y estar hasta el Clausura 2005, donde disputó 43 partidos en los que registró 35 anotaciones. Desde ese entonces mostró el cobre y las ganas de llegar lejos. Con Gallos, en su segunda etapa, donde también alcanzó un campeonato de goleo en 2008, en los 2 momentos que estuvo en primera con Gallos, Gerg solo pudo anotar 14 goles en 38 encuentros. En esa etapa, vio cómo su equipo volvería a descender y sin poder evitarlo. Para 2010, Gerg llegó al Club Tijuana, también en la Liga de Ascenso, donde se convirtió inmediatamente en un referente para el eje de ataque y fue muy importante para que el club lograra su primer campeonato y el ascenso. Sin embargo, tras el ascenso a Primera División en 2011 y la llegada de jugadores como Dairo Moreno, el importante crecimiento de Joe Corona y posteriormente la contratación de Duvier Riescos, Mauro se convirtió en un suplente jugando así pocos minutos en el Apertura 2011 y Clausura 2012, saliendo por la puerta de atrás. En el 2012, Gerg colgó los botines con Cruz Azul Hidalgo, puesto su pólvora ya se estaba mojando. El tanquecito siempre será un objeto de culto para la afición queretana, que lo tiene en lo más alto como un jugador sin igual, goleador, ordenado, pulcro. A pesar de que nunca pudo brillar en primera, Gerg es de esos pocos jugadores que estarían en el recuerdo de todas las aficiones a las que hizo cantar un gol. Un jugador de primera que la rompió en la segunda.
Suscríbete a nuestro nuevo canal, El Esférico TV, donde narraremos los juegos de las mejores ligas del mundo. Y conoce las nuevas voces de la narración mexicana. En la cajita de descripción te dejo el link. Álvaro La Bola González, de los pocos que hicieron algo, que cuando menos mostraron un poquito de calidad en primera, ese fue Álvaro Fabián González Pintos. El oriundo de Canelones, Uruguay, el 12 de septiembre del 73, fue pieza fundamental en 3 equipos de la Liga MX, siendo incluso goleador histórico de uno que actualmente está desaparecido. Su olfato goleador dejó un legado en Puebla que jamás podrá ser olvidado, puesto sus goles fueron en gran medida una de las razones por las que el club poblano regresó y se mantuvo en primera división. El Bola aterrizó en el fútbol mexicano vistiendo la playera de aquellos Pumas de Hugo Sánchez en 2002. Tras 2 semestres para el olvido en Ciudad Universitaria, fue transferido a Dorado, siendo este su primera experiencia en la primera división A. De Sinaloa pasó al hostil clima caluroso y lleno de bochorno en el sur de México para defender por 5 torneos cortos los colores de los Lagartos de Tabasco, quienes dejaron de existir en el Clausura 2006 por problemas financieros y donde se convirtió en el goleador histórico del club con 48 tantos. La Bola terminó siendo ídolo en el Edén. Entre sus mejores características, González era un jugador de área, era un 9 matón que siempre o la mayoría de las veces encontraba las pelotas o en su defecto se creaba espacios. No era muy veloz, pero sí intuitivo y sobre todo buen rematador. Pero la ópera prima de González no sería en el sur, sino que empezaría un domingo 6 de agosto del 2006, cuando la vida de Álvaro y la institución camotera cambiarían para siempre. Su romance con el gol inició a los 4 minutos de vestir la franja por primera vez, un doblete para firmar el 3-3 ante los Lobos Buap. Desde ese entonces sería un delantero muy querido en la capital poblana, donde le recuerdan mucho los goles en el ascenso en 2007, en aquella final que le ganaron a Dorados. Ya en el máximo circuito del balompié azteca, el Bola festejó 42 pirulos, de los cuales varios fueron esenciales para permanecer en la ahora Liga MX y vivir aquella histórica semifinal en el Clausura 2009 ante Pumas, donde se salvaron de no descender y además fueron el temible caballo negro del torneo. Actualmente, el Bola González está alejado completamente del fútbol, viviendo su vida en Uruguay y administrando su empresa de camiones de carga. Como dato, el Bola González pasó a la historia con el Puebla por haber hecho 5 tantos en un mismo partido contra los Académicos en aquel 7-1 del Clausura 2007 en el ascenso, superando a Carlos Poblete, Silvio Fogel, Gustavo León, La Changa Álvarez, quienes hicieron 4 tantos en un solo partido con los camoteros. Amaury Escoto, cuando los sorprendentes licántropos de la BOAP del ascenso empezaron a marcar diferencias rumbo al máximo circuito, se pensó que Amaury Escoto sería un jugador de nivel, incluso se habló de un llamado a la selección. Sin embargo, su realidad cambió drásticamente cuando el equipo licántropo obtuvo el ascenso al máximo circuito. El zapopano es un jugador que puede jugar como centro delantero o mediocampista ofensivo. En ambas posiciones puede mostrar diferencias a la hora de definir, sin embargo, su calidad se puede ver en el ascenso. Es por eso que al momento su carrera no ha podido despegar como él hubiera querido. Se inició como profesional en 2011, jugando con el Querétaro, donde disputó 44 partidos anotando en 5 ocasiones, todas esos goles marcados en el Clausura 2013. Su primer gol lo marcó en el empate a 2 frente a Club León, correspondiente a la jornada 1. Tras navegar sin pena ni gloria, Escoto pasó a las filas de Tigres para disputar el Clausura 2015 a préstamo por un año, jugando prácticamente nada con los felinos, solamente 3 encuentros, uno en Libertadores, donde le anotó el único gol en su carrera con los Tigres al Club San José. En 2016 se convirtió en cafetalero, teniendo actuaciones decentes, pero su préstamo no fue renovado debido a su pobre desempeño. El futuro de Escoto parecía no tener rumbo, puesto los años pasaban y su pólvora se iba mojando más y más. En 2016 tuvo un paso fugaz con el Deportivo Suchitepeques de Guatemala. Para 2017 fue contratado para jugar con los Lobos Buap y fue ahí donde tuvo su segundo aire y el que lo volvió a la fama del ascenso. Con los licántropos jugó 39 partidos y anotó 13 goles. Uno de ellos fue en la final del ascenso que le ganaron a los Dorados de Sinaloa, llevándolos por primera vez al máximo circuito. Escoto empezó a ser muy querido entre la afición universitaria. Para 2018, Escoto llegó a las filas del Toluca, donde solamente anotó 2 tristes goles en 11 cotejos.
Actualmente juega en Dorados, donde fue referente en la era Maradona. Como dato, cuando Escoto jugaba en Lobos, Chivas se fijó mucho en él para reforzarlos, pero al final no se dieron las cosas. El rebaño lo había seguido muy de cerca luego de aquel gol de chilena que les anotó en Guadalajara. Roberto Nurse es el trotamundos del fútbol mexicano, la pantera rampante, el delantero por excelencia de la última década del ascenso, un killer del área, el loco del gol. Si le vas a algún equipo del ascenso y Nurse no militó en tu club, entonces tu equipo era malísimo jugando al fútbol. Bueno, eso es sarcasmo. Nurse, el panameño mexicano, debutó en el fútbol mexicano con aquel famoso equipo que jugaba en la ciudad de Xochitepec, los Colibríes de Morelos. Sin embargo, debido a los problemas internos y administrativos, los Colibríes solo tuvieron un año de vida y a partir de ahí los jugadores tuvieron que cambiar de aires. En el caso de Nurse, sería rumbo a las aguas de la antes llamada Primera División A, y es aquí donde su carrera empezaría a brillar hasta la fecha. Roberto Nurse comenzó su carrera goleadora con el Zacatepec, con quienes marcó 10 goles en su primer temporada. Después se fue a Querétaro marcando 34 anotaciones en 89 partidos entre ascenso y primera. Posteriormente llegaría al Club León, igualmente en dicha división, y ahí logró marcar 12 goles en una temporada, siendo un goleador bastante rentable en el ascenso. A partir de ahí ya había empezado a llamar la atención de equipos de la Primera División Mexicana, por lo cual en el año 2006 el Atlante lo fichó. Lamentablemente, a pesar de haber participado en 16 partidos, Roberto Nurse nunca pudo marcar ningún gol. Parecía que su magia se había perdido, el ascenso le había absorbido toda su calidad. Después del fracaso con el Atlante en Primera División, Nurse tuvo 4 años muy malos en donde solamente pudo marcar 3 goles en 37 encuentros con algunos equipos del ascenso, e incluso un año en el que participó con las extintas Chivas USA. Fue a partir del 2010 cuando la carrera de Roberto Nurse empezó a llegar a su tope máximo, ya que de 2010 a 2018 logró marcar la importante cantidad de 125 goles en 258 partidos disputados con diversos equipos del ascenso MX, Cruz Azul Hidalgo, La Piedad, Correcaminos, Dorados de Sinaloa, y actualmente su equipo Mineros de Zacatecas, donde obtuvo ya un campeonato de goleo en el Apertura 2016. Las características de Nurse son inigualables. Es un delantero todoterreno y muy poderoso. Goza de mucha fuerza y protección de pelota, siempre con mucha potencia a la hora de disparar o pelear una bola por los aires. En Ciudad Victoria fue objeto de culto, pues allá fue donde vivió sus mejores momentos, perdiendo una final del ascenso ante León. El tiempo que Nurse jugó en primera se vio muy timorato, sin pocas oportunidades. Fue uno más del montón. A pesar de ser un tipo alegre en la cancha, Nurse también se vio envuelto en el racismo vía Twitter. Un tal Juan Carlos Román, supuestamente representante de futbolistas y entrenadores, le dijo que era un muerto de hambre luego de que Nurse le anotara 3 goles a la UAT cuando este jugaba para Dorados. Víctor Lojero. Cuando Lojero empezó a despuntar en el ascenso, muchos creían que sería un delantero promesa y sobre todo que estaría rompiéndola en primera, pero su ínfima realidad fue otra. Formado en las fuerzas básicas del América, Víctor Hugo Lojero nunca pudo debutar con el AVE. Lojero siempre fue un delantero de 2 equipos y ya, con el Tampico Madero, equipo donde hizo 38 tantos entre 2006 y 2008, y con el Necaxa de 2011 a 2015, donde anotó 86 goles en 156 partidos, todos en el ascenso, siendo un ídolo en la capital hidrocálida. Lojero tenía la fortuna de nunca dar un balón por perdido, siempre buscando el área e intentando jugadas poco ortodoxas. Tiene buena pegada y sobre todo olfato goleador. Lástima que solo en el ascenso fue donde le funcionó. Curiosamente, el delantero de 34 años ha visto desde su categoría como un delantero que comparte su mismo año de nacimiento. En 1984 se ha consagrado en la máxima categoría y a nivel internacional. Hablamos de Oribe Peralta, quien en 2012 se convirtió con la selección de México en medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Londres. Algo que Lojero, a pesar de su mortalidad en el área de las defensas del ascenso, nunca pudo hacer. Víctor solo jugó en primera para el San Luis, donde anotó 5 tristes goles en los 53 encuentros que disputó, dejando en claro que este killer mexicano solo era para niveles inferiores. Como dato, en la jornada 6 del Clausura 2009 anotó un golazo en el partido entre el equipo de San Luis contra Cruz Azul en el Azul, sobre el minuto 94, en el que bajó la pelota después de un rechazo de la defensa y definió de volea, haciendo uno de los mejores goles de la jornada. El partido terminó 2-2. En Necaxa quedó líder de goleo con 11 anotaciones, teniendo una de sus mejores temporadas de su carrera.
En la jornada 17 del torneo Clausura 2013 hizo pócar de goles ante Cruzul Hidalgo y se convirtió en bicampeón de goleo con 12 tantos, superando su anterior récord con 11 con los Rayos. Nicolás Saucedo, muchos en Ciudad Victoria lo tienen santiguado como ídolo. Roberto Nicolás Saucedo es su nombre. Este futbolista argentino llegó a México para marcar historia, a que se le conociera por sus goles y a robar aplausos, y lo consiguió, pero en la Liga de Ascenso. Surgido de Newell's, Nico ha corrido la milla, jugó para Argentinos Juniors, Deportes La Serena en Chile, Aurora de Bolivia, Mérida FC e Irapuato y el Maracaibo de Venezuela. Con este último club participó en la Copa Libertadores en 2008. Saucedo dejó una huella imborrable con los Correcaminos de la UAT, siendo campeón de la Apertura 2011, en el cual también consiguió el título de goleo con 13 tantos. De hecho, fue ahí donde un célebre aficionado del Corre llamado Paquito Estrada empezó a ser su fan. Según en entrevista, Paquito, quien sufre de hidrocefalia, dijo que su más grande sueño era conocer a Nico, ya que para él era un ídolo y de quien nunca se cansaría de gritar los goles. Paquito cuenta que desde 2007 se hizo fan del Corre tras un clásico tamaulipeco. Desde ese entonces es fan inamovible del Marte R. Gómez. Ya en su momento platicaremos de este personaje en los fanáticos más emotivos del fútbol mexicano, donde Paquito tiene un lugar en especial. Para el 11 de junio de 2015, durante el draft del Ascenso MX, se anunció su traspaso al Deportivo Toluca en calidad de préstamo. Su paso fue totalmente gris a completamente negro con el conjunto choricero, con los cuales apenas pudo marcar 4 goles y la mayoría de sus participaciones fueron con la sub-20. Entre sus mejores características, Nico era un goleador que siempre estaba en los momentos importantes, pero que a su vez cometía fallas garrafales. A pesar de eso, siempre fue un hombre de área y tenía la capacidad técnica para desmarcarse y rematar. Después de jugar en primera durante un año, regresó con el Correcaminos, donde puso punto final a su carrera en el territorio mexicano. Como dato, aunque para muchos es ídolo, Nico Saucedo demandó al Corre por una deuda de 2 millones de pesos por un incumplimiento de contrato verbal. Nico, en lo futbolístico, demostró como todos los de esta lista que en el ascenso era un león y en la primera división fue un lindo gatito indefenso. Tristemente, en este top se cumple una ley que dice que hay jugadores para ciertos equipos y otros que solamente son cumplidores en divisiones inferiores. Estos jugadores han comprobado calidad en una categoría de poca exigencia, si de por sí el nivel de la Liga MX es deplorable. Pero dime, ¿qué otros delanteros fueron fieras en el ascenso y mediocres en primera? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios, porque siempre las leo, y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.